lo que nos interesa acá es tratar de llevar un poco de claridad entre tanta duda. Yo le decía a Sheila Vilker recién, nunca tuve tan desconcertada, porque digo, hace un mes, 2 meses, bueno, falta mucho, pero ahora faltan 5 minutos para las PASO y la verdad es que un día me levanto y digo, no, este gana el interno. Al otro día, no puede ser, la va a ganar este otro. Y estoy así un poco todos los días. Me encantaría saber cómo lo viven ustedes. Recordamos, Charlie, las vías de comunicación. Se pueden comunicar a través de nuestro WhatsApp 115-379-8990. 115-379-8990. Sheila Vilker es investigadora, analista de opinión pública, directora de la consultora 3.0. Y el laburo que hace, evidentemente, es tan profesional que la contratan de todos los sectores. Y eso me parece que está bueno también decirlo, porque muchas veces, y sobre todo después de los últimos resultados de las encuestas, hay como pasa con todo lo que tiene que ver con la política, no estamos exentos ninguno, mucho menos los periodistas, hay como mucha incredulidad de falta de la gente, hemos perdido legitimidad muchas veces. En el periodismo hago la autocrítica por lo que nos toca y se complicó un poco. La gente hoy está mucho más descreída. Por eso te agradezco un montón, Sheila, por venir y charlar este rato con nosotros, contarnos de tu experiencia y un poco de lo que estás viendo de este escenario electoral, por lo menos diferente de la Argentina, ¿no? Buenas noches. ¿Qué haces? Buenas noches, un placer estar acá. Bueno, muchos temas, muchos temas todos juntos. Es cierto que los universos que rodean a la política en un contexto de sensibilidad antipolítica también sufren y padecen, ¿no? Digamos, le pasa un poco al periodismo político, le pasa también al mundo encuestadoril, le pasa, esta idea de a la asesoría política. O sea, hay este fenómeno que es, te diría, la crítica al ejercicio, a la pérdida de fe en la democracia, la pérdida de confianza en la democracia, que bueno, que sigue estando sólida, pero estamos viendo indicadores complejos, la baja de la participación, la emergencia de propuestas antisistema. En Argentina también, el crecimiento de Milei va por ese lado, se interpela esa sensibilidad que es, bueno, lo conocido o no. Entonces me da la impresión de que ahí hay una zona crítica, y por otro lado, bueno, también hay que preguntarse, ¿viste? O sea, pienso un poco en el ejercicio de la indagación de la opinión pública. No está fácil, y al mismo tiempo no está fácil no solo por una cuestión metodológica, o no principalmente por una cuestión metodológica, sino también por el propio estado de la opinión pública. ¿En qué sentido? Dubitativa. O sea, estamos cerca de las elecciones y todavía tenés situaciones donde hay voto que se puede emitir en los relevamientos, pero que después aparece. ¿Cuán decidido lo tiene su voto? Y poco, nada decidido. Lo ves en los ejercicios de relevamiento Asqualis, donde la gente cambia de postura por ahí a lo largo de una charla. O sea, es un laburo cualitativo, te refieres que no es a la encuesta por sí o por no, o donde vos ofreces opciones, sino que dejas a la gente explayarse un poco más. Son investigaciones donde trabajas con grupos más reducidos de personas y conversás, ¿no? Digamos, el focus group. El focus group. Un poco una escena como esta, donde vos lo que indagas son razones del voto, tratás de entender por qué es, ejemplos, o sea, tratás de reponer la perspectiva de la persona que responde. Nosotros decimos reponer la perspectiva del sujeto. Tratamos de entender en profundidad por qué esa persona mira como mira y comprende el mundo tal como lo expresa, digamos, y eso nos ayuda a entender, bueno, cuáles son bueno, viste, se habla de razones del voto. La idea de razón del voto no tiene que ver con la racionalidad, o sea, no es un fenómeno de racionalidad mecánica, sino de cuáles son las argumentaciones que hay para elaborar un voto. Viste, el voto no se llega por tatetí. Vos, de alguna manera, expresás tu preferencia, y la expresión de esa preferencia es una expresión de una serie de razones para optar por un candidato en lugar de otro, ¿no? Digamos, a veces esas razones son por la positiva, a veces son por la negativa. En general, en la primaria predominan razones más por la positiva, y después aparece el argentino estratega, ¿no? Digamos, que somos todos en algún momento, que es, y bueno, pienso votar a este para que este no, para que este sí. ¿Pero eso dónde funciona? ¿El argentino estratega aparece en esta elección o en la general? En la general. Por lo general en la primaria
En esta hay destellos, ¿viste? Apareció algo en relación con el voto porteño. Por eso te lo preguntaba. Contémosle un poquito a la audiencia. Hubo, sobre todo en redes sociales, que no sé cuánto hay de realidad y cuánto hay de... Porque ustedes saben que muchas de las publicaciones en redes sociales son pagas, digo, que están promocionadas, digo, eso es información pública. Bueno, en la PASO voto a Lustó para que no gane la interna Jorge Macri, pero después en la general voto a Leandro Santoro, como que era una movida del kirchnerismo apoyando a Lustó cuando en realidad es un voto que también es difícil, ¿no? Y está pensado, me parece, para una porción de la población hiperpolitizada. Sí, yo le doy un contraargumento que es si vas a jugar en la interna de otros, mejor vota a Macri porque se necesita el 50% y entonces es mejor, para Santoro va a ser más fácil disputar con Jorge Macri. Pero ahí de qué porción del electorado estamos hablando. ¿Es significativo eso o es absolutamente marginal? No. A ver, siempre representa una incógnita, cuánto pueden entrar, penetrar algunas ideas. Yo tengo la idea de que en general uno tiene un voto y no votás dos veces, no votás estratégicamente, o sea, votás una vez. Entonces, prima la identidad, prima el corazón, bueno, una ecuación más, te diría también de largo aliento. La gente aprendió a votar, la gente aprende a votar con un sistema electoral determinado. El sistema de primaria es un sistema hoy conocido a nivel nacional, la gente sabe cómo funciona y saber cómo funciona sabe que las primarias no tienen consecuencias prácticas reales. ¿Entendés? Que no hay que aquello que vos votás en la primaria no necesariamente es lo que termina... Pero inclusive con la experiencia 2019, quiero decir, porque la experiencia 2019, la PASO marcó un momento económico muy bisagra en la Argentina. Es cierto, no hay memoria de eso, ¿eh? Mirá vos. No hay memoria del caos el caos postelectoral, el caos económico. No, porque digo, justo el 2019 es un ejemplo de que la PASO sí tiene efectos reales en la vida. Digo, para recordar el 2019, la PASO fue tan contundente en favor de, en ese momento, el Frente de Todos, la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández sobre Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, que tuvimos un dólar, volvió el cepo, digo, hubo como consecuencias en la economía real muy contundentes. Sí, muy inesperado también esos 16, 17 puntos de diferencia, ¿no? Claro. Sí, una sorpresa electoral. Sí, la especulación sobre el impacto económico de los resultados es algo más de especialistas, no es algo que esté en la imaginación. No tenemos electoral. Ese recuerdo del electorado. No, la imaginación electoral tiene más que ver con, bueno, si tiene un efecto concreto respecto de quién va a ser finalmente el presidente, ¿no? Digamos, o sea, la primaria es casi como una encuesta a vivo, claro. ¿no? Digamos, una encuesta masiva, real, digamos, para ver qué piensan los argentinos de verdad, ¿no? Digamos, y acá también obviamente aparece la crítica al mundo... opinión pública. O sea, la opinión pública, ¿no? Encuestadoril, ¿no? Así que... ¿Vos hoy a qué le estás dando más bolilla, digamos? ¿A los resultados del sondeo, de la encuesta, no sé si se dice dirigida o como con opciones, por decirlo para que nos entiendan todos, o a lo que te surge de los focus group? ¿Qué te parece a vos más fidedigno? ¿En qué confías más tú? No, te sirven para distintas cosas, porque la investigación cualitativa, los grupos focales ahora están de moda, ¿no? Digamos que siempre existió. Pero vos los haces hace mucho. Sí. Ahora ahora hay como una popularización, hay como un conocimiento de, eso existe, ¿no? Es como un hecho, una práctica más difundida. No, a ver, son muy útiles, pero responden a distintas interrogaciones sobre el estado de la opinión pública y distintas interrogaciones sobre cómo qué es lo que pasa en relación con para tomar distintas decisiones y para entender distintas cosas. Entonces, vos no podés, haciendo grupos focales, dimensionar el estado de la opinión pública. Este es favorito, este no es favorito, porque vos siempre podés encontrar segmentos a nivel cualitativo para entender, no sé, o sea, vos podés armar un grupo focal sobre votantes de espacios que por ahí pesan 3 puntos. Entonces, vas a entender las razones de esas personas, pero no vas a entender cuánto pesan esas razones en la vida política argentina. Entonces, lo que te digo es, el cual y la investigación con grupos focales te brinda muchísima información, pero muchísima información y muy relevante, pero no te permite dimensionar el fenómeno político. Para eso necesitas muestras representativas, es lo único. Y la encuesta hoy en la que uno puede confiar, o sea, ¿sirve la del teléfono o hay que ir
casa Bueno, por casa? Hay muchos métodos, ¿no? Digamos, o sea, tenés los métodos que vos llamás casa por casa, lo que nosotros llamamos domiciliaria. Por ahí es un bodrio porque es hacer pedagogía con esto de cómo se hacen encuestas, ¿no? Digamos, pero es, digo, la domiciliaria. Y es más cara también, ¿no? Es más cara y es más lenta. Y por supuesto tiene una muestra, digamos, o sea, trabaja con muestras que por ahí son un poquito más confiables, porque son probabilísticas, es decir, garantizan que todos tengan las mismas probabilidades de ser seleccionados para ser de alguna manera encuestados. Y después tenés las online, tenés las telefónicas, dentro de las telefónicas tenés las que son a teléfono fijo, a teléfono celular, con operador telefónico, sin operador telefónico. En las presenciales también tenés las que se llaman coincidentales, que son las que se hacen, por ejemplo, en estaciones o a la salida de determinados lugares o donde sucede, no sé, el grupo poblacional que estás buscando. ¿Viste? O sea, hay muchos. ¿Y qué estás hay muchos encontrando? ¿Qué modos. estás viendo? Sobre todo, no sé, en las últimas 2 semanas. O la última semana si tenés. Las últimas, bueno, primero estamos con veda de números, o sea, no podemos dar, desde el sábado pasado arranca digo, si no queremos que la Dirección Nacional Electoral nos castigue, no podemos decir nada, digamos, ¿no? Y además para hacer, digo... No, pero me refiero a números, sino de qué estás viendo, qué notás. Mira, a ver, estos son los momentos en los que se empieza a acelerar la toma de decisión. Yo lo que veo es una elección de cambio de ciclo, ¿no? Digamos, a corridos Cristina y Macri de la escena. Yo te diría, digo, ninguno de los actores que están hoy, digo, de alguna manera compitiendo en esta elección, terminan de expresar las expresiones originales de los espacios, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera expresan cambio, expresan a su modo un cambio, una propuesta diferente, y marcan también, yo creo, esto que te estaba diciendo, que es cambio de ciclo, que es, bueno, hay algo del sistema macrista, kirchnerista, que está un poco agotado en el sentido de que, digo, vos lo ves yo recién te decía, es difícil relevar la opinión pública porque es un voto poco decidido. Nosotros lo caracterizamos como un voto sin ancla, ¿no? Digamos, Macri y Cristina anclado en el voto, por odio y por amor, los dos, por odios y amores para unos y otros, o sea, los odios y amores que despierta Cristina, los odios y amores que despierta Macri, y eso ancla el voto, ancla la preferencia. Hoy esa preferencia no está anclada en nada, hay una demanda de cambio y de decisionismo, de decisión, de toma de decisión. Esa falta de anclaje tiene que ver también con una ausencia de un liderazgo, digo, porque quizás esta elección pudiera dar como resultado también la creación de un liderazgo nuevo. Bueno, eso es el nacimiento de un nuevo ciclo que todavía no termina de nacer, con un ciclo que no termina de morir, ¿viste? Cuando estás en esa zona de suspensión. Bueno, hoy yo decía temprano, ni Macri ni Cristina son candidatos, sin embargo hoy estuvimos hablando de los dos, y ayer, no sé, Macri estuvo en TN y estaba un montón de gente, círculo rojo hablo, ¿no? Esperando a ver qué decía, si se definía su voto o no. Cristina hoy puso un tuit peleándose con Macri y se habló sobre eso y Macri le contestó. Digo, no son candidatos, pero de alguna manera todavía tienen centralidad. Sí, vuelven a aparecer. También es cierto que cuando vos escuchás los tiempos verbales en los que se habla de Cristina y de Macri y eso sí es dato cualitativo, que es como escuchás cómo se habla en pasado. O sea, la modalización verbal es en pasado. ¿Y de quién se habla en futuro? Yo lo que creo es que el problema que tenés hoy es la dificultad para abrir futuro. O sea, viste, de hecho es una pregunta porque nosotros sabemos hacer elecciones pensando en el futuro. Una elección es una propuesta de futuro. Y el futuro está opaco. O sea, el futuro es opaco y te diría ahí un poquito negativo, ¿no? Digamos, o sea, se habla mucho de las incertezas, la incertidumbre. Bueno, cuando vos rascas un poco más detrás de la incerteza, detrás de la incertidumbre, hay una especie de pesimismo medio radical de lo que viene no va a estar tan bueno, pero independientemente de los actores políticos, ¿no? Digamos, respecto de hacia dónde va el mundo, digamos, como que o sea, estamos atravesando un momento que no es un momento de optimismo. ¿Eso es un efecto pandemia, por ejemplo? Yo creo que es un efecto pospandémico total, clarísimo, solo que bueno, es difícil expresarlo como efecto pospandémico porque la gente quiere olvidar la pandemia. Entonces, pero por supuesto, yo creo que esta incertidumbre, este pesimismo que hay, esta incertidumbre como velo del pesimismo, es ciertamente
fenómeno pero claramente apocalíptico, pospandémico, lo mismo que la presión de nuevos problemas, por ejemplo, salud mental. ¿No? Sí. Lo hablábamos con Pablo Semana hace algunas semanas acá en la radio también sobre eso, que él decía, cuando yo pregunto en estos grupos focales a los jóvenes sobre el futuro, se genera un apagón, decía él, una cosa de angustia, y tengo que intervenir porque dice que no me había pasado nunca, pero bueno, eso está. Y pensaba cuando te escuchaba también, por ejemplo, en la campaña de Sergio Massa, una campaña además que es como que arrancó hace 2 minutos, ¿no? Esta semana empezó a hablar, pero tampoco hay una propuesta clara de futuro, porque cuando uno lo escucha es como una propuesta de te salvo del abismo. Es rara esa propuesta también. Es como... Yo te voy a decir algo no dicho de esta campaña, pero es lo que transmite la campaña de Massa. Autoridad. A ver. Autoridad, una estabilidad de alguna clase, de algún orden. Esa estabilidad es... Digo, no hay estabilidad económica, pero hay estabilidad política. O sea, la centralidad de Massa significó el fin del conflicto entre Cristina, Alberto, uno le dice, el otro le dice, quilombo, despelote. Es Massa, punto. No se escucha el despelote, no se escucha nada más, se ve una acción, se ve esta cosa de tomar el timón y accionar. Eso, digamos, si vos te fijás y pensás todas las imágenes de campaña, vas a ver que hay muchas tomas de contrapicado, vamos a hacer el ejercicio de la autoridad, el tipo protector, ¿no? Digamos, el tipo abrazando, Massa abrazando gente. O sea, es autoridad, es capacidad de timonear una escena difícil y silenciamiento del conflicto. Y yo creo que eso es, de alguna manera, un tipo de estabilidad política, si querés. ¿No? Digamos, o sea, la cosa está más calma. Pero está mejor. Bueno, es cierto. Pero tenés al peronismo ordenado. Es cierto. Claro, pero estoy pensando digo, si yo soy un ciudadano, entiendo el punto igual, porque esa cosa de la pelea constante, esa sensación de que todo se va no quiero decir una mala palabra, pero que todo se derrumba. Claro, por eso te decía, él te lo contiene. Ahora, para el futuro, la gente vota la contención, porque digo, eso es te está quemando todo. Bueno, yo te apago el fuego, pero si nos quedamos en la ceniza, ¿cuál es la oferta de futuro? Son 4 años los que vienen. Mira, las evaluaciones de los gobiernos, de los políticos, de las políticas y de los políticos no tienden a ser hiperlineales y racionales. Entonces, digo, mucho menos la economía, si la economía es pura expectativa. O sea, vos tenés, por lo menos en lo que nosotros escuchamos a nivel cual, y tenés como 3 dimensiones de cómo se evalúa la gestión de Massa o la gestión económica, o esta ambigüedad de Massa candidato y ministro, ¿no? Este doble rol. Por un lado, yo te diría que se pueden ver como pasado, presente y futuro. La idea de pasado es agarrar la papa caliente, autoridad, timón, ¿no? Digamos, lo que dijo Cristina. Que al mismo tiempo, sí, que lo dijo Cristina. No, porque la papa caliente justo lo dijo ella. Massa se ocupa de recordarlo cada vez que puede. De recordarlo. Hay otras metáforas similares a la idea de papa caliente, que es timón, que es capitán. Y es cierto, en un momento cuando se dijo si Massa se va, esta cuestión de que si Massa dejaba el gobierno, y la sensación de la gente, no, quédate. Claro, la inflación no baja, pero no te vayas. Es cierto, y me parece que eso sí está claro y tangible, y sería la primera vez de que la población o la ciudadanía valora una cosa contrafáctica, porque la realidad es que no sabemos qué hubiera pasado, pero está la sensación de que si el tipo no está, todo se va al demonio. En términos del pasado, esa evaluación está y es un activo, o sea, por más que sea una evaluación del pasado, es un activo del presente. Respecto del presente, tenés una situación muy ambigua, que es, por un lado, tenés una situación muy dramática en lo inflacionario, al mismo tiempo tenés argumentos, pensemos en los segmentos donde el oficialismo puede permear, ¿no? Digamos, por supuesto, tenés grandes segmentos opositores que lo único que ven es drama inflacionario, pero digo, donde pensá que en las zonas donde hay posibilidad de que el oficialismo crezca, alguna clase de razón, de argumento aparece, ¿no? En esos electores. Entonces empieza a aparecer esta idea de, bueno, sí, por supuesto hay inflación, pero inflación sí hubo siempre. Hay inflación, pero también hay crecimiento. O sea, hay dificultad económica, pero también hay laburo. Perder el laburo es una cosa dramática. Ahora hay más actividad. Entonces te diría que sobre la dinámica del pasado tenés timón, sobre la dinámica del presente tenés inflación. Es cierto, o sea, los resultados son malos, pero también tenés otros resultados que se pueden exhibir más o menos positivos. Sin embargo, Gila, vos decís que la gente está en un camino de cambio. Sí, el clima es cambista, pero acá lo curioso es que... ¿Que Massa podría representar un cambio? Un poquito sí, porque claramente, o sea, esto con mucha claridad. Qué raro eso. Pero escúchame, pero Massa no es Cristina.
Pero lo eligió Cristina. Pero no es Cristina. Del mismo modo que Bullrich no es Macri. Y del mismo modo que Larreta no es Macri. Está más claro que Larreta no es Macri, pese a que solo trabajó con Macri, pero digo, porque por lo menos en esta etapa lo enfrentó, ¿no? Sí. Bueno, qué sé yo, sí, un poco lo enfrentó. De hecho, él hoy no está trabajando en su campaña. Sí. ¿Qué quiere decir? De alguna manera el tipo le dijo que no a algunas cosas a Macri. Sí. ¿Por qué Patricia Bullrich no es Macri? Porque, a ver, primero, digo, cuando vos miraste el rendimiento de imagen de Patricia y de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, tienen rendimientos diferenciales. O sea, no son imágenes calcadas, punto uno. O sea, es decir, porque la gente le atribuye atributos diferenciales, porque la gente imagina que pueden hacer un gobierno distinto uno del otro. Porque no aparece con claridad la idea de que Bullrich es la continuidad rajatabla de Macri. ¿En qué la gente los ve diferentes? Bueno, por ejemplo, a Patricia le atribuyen una cosa de coraje, de valentía, de capacidad de toma de decisión, yo te diría de una dimensión, en definitiva eso es convicción, digamos, ¿no? O sea, de coraje para enfrentar una situación, las situaciones difíciles, que eso está, digo, mucho más velado en la figura de Macri. En la figura de Macri lo que aparece es no pudo, no le salió. Entonces, digo, en uno es la imposibilidad y en otro es la pura potencia. Y eso son dos diferencias totales para un candidato. O sea, porque la imposibilidad te sitúa en el pasado y te hacen zac-zac, ¿no? Digamos, como cuando no querés algo en las sí, ya redes. está, ya fue. Y la pura potencia es apertura de futuro de algún modo. Es apertura de futuro de algún modo. Entonces, digo, también tenés diferencias sustanciales entre Larreta y Macri, ¿no? Digamos, o sea, que ahí lo veo más claro, digamos, quizás por los perfiles, porque Larreta aparece como más dialoguista. Vos lo ves por más posicionamiento, claro. Pero también tenés que pensar la caracterología. Porque en esta elección hay algo importante que pasa con la caracterología, y es que el país imaginado, el país que viene, aparece concentrado en los rasgos caracterológicos de los candidatos a presidente. ¿Entendés? O sea, un país que tranquilidad y con trabajo, con una figura de Larreta que es el que trabaja y es tranquilo. Un país que va a fondo con el cambio y que tiene el coraje para enfrentarlo. O sea, es el país, es la figura de Bullrich, ¿no? Digamos, es como si los candidatos concentrasen en su caracterología la propuesta de país. Y me parece que ahí hay algo que, bueno, esto es algo que se juega en esta elección, digo, no siempre es así, pero en esta elección hay un trasvasamiento entre esa caracterología de la figura del candidato y la propuesta, y lo que termina siendo la propuesta, bueno, las propuestas de campaña, ¿no? El país imaginado, el hacia dónde, digo, toda esa cosa media neblinosa, y que cuando estás en una situación de fin de ciclo es aún más neblinoso de lo que suele ser, porque siempre el futuro es neblinoso, porque siempre el futuro es de alguna manera bueno, lo que es imaginado pero al mismo tiempo interrogado y no termina de tener forma y no termina de o sea, es intuido, ¿viste? O sea, es como si no termina de tener precisión. Bueno, se elige así. Y yo creo que esta elección, la elección de fin de ciclo, es aún más venda en los ojos. Por eso digo, este voto va a ser un voto venda en los ojos. ¿Ves un domingo a la noche, digamos, todo, wow, no me la vi venir? ¿Ves una elección con sorpresa o crees que...? No lo descarto. ¿Qué sería una sorpresa? Una sorpresa sería un Milei muy inflado, un Milei muy pinchado. Estaba por decir un Milei de 25 puntos. Ah, no podemos hablar de números. No, bueno, pero no podemos hablar de números, pero podemos especular algunas cosas. Eso sí, sería una sorpresa. También sería una sorpresa una elección muy pareja entre oficialismo y oposición. Eso sería un sorpresón. Y es algo que no sé por qué habría que descartarlo. No, porque bueno, por esto que venimos hablando, de la pulsión de cambio. Sí. Uno puede pensar en que no hay tantos motivos en esta elección para votar al oficialismo, sobre todo por el comportamiento, qué sé yo, del dólar de la última. Es mayoritario, pero la pulsión de cambio es mayoritario.
hay un segmento del electorado oficialista que dice, que te pide cambio y sin embargo vota oficialismo. Sí, Te dice cambio. Ahora, te pide que el clima sea cambista no significa que sea un 100% cambista. No, entiendo, pero por eso digo, una elección pareja, no sé si representaría ese... El clima cambista. Claro. Bueno, el tema es si tenés la oposición partida en muchos pedazos, ¿qué es lo que cabe esperar? Porque vos hoy tenés muchas expresiones para el clima cambista, para que se exprese ese voto de cambio. Grabois, no hablamos de Grabois, porque digo, hay mucho también ahora en esto del objetivo oficialista de que Sergio Massa sea el más votado individualmente. Como decir, bueno, si no podemos ganar, aunque sea, como el que sea... Y ahí aparece la figura de Grabois, que si de repente crece y se lleva, qué sé yo, más del voto kirchnerista, digamos, del que la general se tapa la nariz y lo vota Massa, que ahora, bueno, voto a Grabois, que es lo que representa quizás más mi identidad. Algunos dicen 8 puntos, otros dicen 4, otros dicen 2, pero ¿la elección de Grabois podría generar una sorpresa? Yo creo que la sorpresa siempre, por supuesto, es relacional al interior de... O sea, cualquier rendimiento de Grabois arriba de 20% no 20 puntos de la elección. 20% del caudal total que tenga el oficialismo. O sea, 80-20. 80 Massa, 20 Grabois. Claro. De ese caudal total, ponele que sean 30 puntos. Eso sería... O sea, ponele, no sé, para hacerlo fácil... 24, 36, ¿no? Digamos como para contarlo más o menos fácil. Mira, yo creo que más, o sea, el fenómeno Grabois es un fenómeno más cualitativo, ¿no? Digamos, en los grupos lo que se ve es que Grabois es mensaje y más es fuerza, ¿no? Esto ya es un poco más lectura, ¿no? Pero también para el espíritu, el ánimo kirchnerista, digamos, un mensaje sin fuerza se queda en el idealismo y por eso caracterizan a Grabois un poco como un idealista. Entonces, vos pensás que la demanda del universo más kirchnerista es una demanda concreta de transformación real, no de idealismos. O sea, Cristina es la fuerza de las ideas, es ideas, mensaje, más fuerza. Eso expresa un poco el votante kirchnerista. Por eso creo que hay una cosa de que esa idea, este fenómeno de la fuerza de las ideas, fuerza y mensaje, aparecen estos dos candidatos partidos, ¿no? Digamos, aparece Massa como expresión de la fuerza, Grabois como expresión de las ideas, del mensaje, del mandato. Entonces, bueno, yo creo que en definitiva ese pragmatismo kirchnerista dice, y bueno, un poquito de fuerza, a ver si se gana, ¿no? Digamos, o sea... Quiero abrirle un poquito a la mesa para charlar con Gila también. Nati, vos tenías una pregunta. Sí, pensaba en el voto joven. O sea, ¿qué pasa con los jóvenes que van a salir por primera vez a votar? ¿O qué puede llegar a pasar este domingo? ¿Qué es lo que estuvieron viendo ustedes? Bueno, claramente hay 2 o 3 cosas. Lo primero es, por primera vez en muchos años, además de ver la cuestión de edad, los jóvenes, hay que ver también la cuestión de género. Hay un comportamiento diferencial según hombres y mujeres y eso además se ve en particular en el segmento joven. En general en toda la sociedad, pero en particular en el segmento joven, ¿no? Digamos, yo ahí lo que te diría es el segmento de votante de Milei es un segmento predominantemente masculino y joven, ¿no? Digamos, o sea, donde están los pibes no están las pibas. Que ya también te habla de una dinámica de vínculo y de relación entre los sexos en las juventudes y también ves ahí algo como yo diría una nueva cultura política. Nosotros estamos acostumbrados a que por lo general el voto se elaboraba de arriba para abajo, ¿no? Digamos, o sea que escuchábamos en la investigación cualitativa en elecciones previas que los jóvenes decían, bueno, yo voto peronismo porque vengo de una familia peronista, yo voto radical porque vengo de una familia radical, o voto pro porque vengo de una familia radical. Bueno, esto cambió. En realidad lo que estás viendo ahora es gente más grande que dice, y mi chico me habla de Milei, y entonces, o sea, hay como una especie de inversión respecto de cómo es la herencia política, o sea, cómo llegas a adquirir una determinada identidad política. Y por otro lado, la diferencia entre los sexos, que también me parece como un fenómeno muy, muy sintomático y que también creo que tiene que ver con el nuevo estatus de la mujer en nuestra cultura, ¿no? Digamos que en los universos juveniles
se vive, se siente por ahí de un modo mucho más intenso, y la preferencia en algunos hombres por Milei es una especie de reacción a este nuevo estatus, ¿no?, cultural. ¿Gastón? Pensaba, un poco a propósito, ustedes venían hablando del tema del cambio. Hoy, digo, estas elecciones, los 4 favoritos son expresiones más de centro derecha o de derecha. Digo, cambió la demanda electoral, porque también al mismo tiempo escuchamos que Argentina tiene los mismos problemas desde hace muchos años, ¿no? La inflación, la inseguridad, etcétera, etcétera. Mi pregunta es esa, ¿cambió la demanda electoral? Bueno, el tablero es oferta. El tablero electoral, como quedó compuesto, es oferta. Y sí, es un tablero desbalanceado. Arranca del centro hacia la derecha, ¿no? Digamos, o sea, igual, viste, los ordenamientos derecha, izquierda en Argentina empiezan ahora a hacer sentido. O sea, la gente empieza a asignarles un valor a la idea de izquierda, a la idea de derecha, pero no son grandes ordenadores del tablero, de las sensibilidades políticas, ¿no? O sea, es difícil ubicar a las figuras en un lado, en otra, ¿no? Digamos, por ejemplo, recuerdo hace muchos años que se decía que el universo del PRO era progresista porque estaba con el progreso, ¿no? Digamos, entonces, que cuando expresaba claramente un advenimiento, te estoy hablando de los orígenes del PRO, cuando expresaba claramente un posicionamiento más de derecha, ¿no? Digamos, entonces, hay como una cosa con las etiquetas, y las etiquetas que solemos poner por ahí, los que nos dedicamos a investigar, a estudiar, que no se corresponden con las categorías y las clasificaciones silvestres, vulgares, ¿no? Digamos, no digo vulgares en un mal sentido, sino en el sentido de gente no especializada, sí, populares, populares, comunes. Entonces, esto por un lado, pero sí, ciertamente esta oferta arranca en el centro. Tenés una oferta de izquierda, por supuesto, no se puede dejar de lado, tenés al FIT, tenés la propuesta de Grabois, lo decíamos, son propuestas, yo diría, más marginales. La oferta importante hoy arranca en el centro, y del centro va hacia todas las formas de la derecha, habidas y por haber. Entonces está desbalanceado. La demanda, bueno, yo te diría, la demanda es difícil caracterizarla como de derecha, o sea, yo creo que hay hay un libro que circuló bastante que es La rebeldía se volvió de derecha. Yo creo que la frustración se volvió de derecha. O sea, no es un problema de rebeldía, de demanda, o sea, de demandas posicionales. Es un tema, yo diría, de pragmatismo básico. ¿No? O sea, resuelvan los problemas. Entonces, bueno, en algún momento puede ser que las sociedades tengan, el clima, por ejemplo, en lo securitario, el clima es más punitivista. Y sí, eso es más derechoide. O sea, es indiscutible. Da la sensación que es más rebelde, entre comillas, decir que quiero quemar el Banco Central, que usar una remera del Che Guevara, ¿no? Sí. También por todo lo que implica, tal vez los años anteriores. Sí, bueno, a ver, también son íconos que por ahí, o sea, son íconos que pertenecen a una determinada generación, son íconos culturales, políticos de una determinada generación. Tampoco los adultos o los mayores pueden pretender heredar para siempre y por siempre y volver eternos sus íconos, porque son eternos para su propia generación, pero las nuevas generaciones tienen que encontrar sus propios liderazgos y sus propios caminos, ¿no? Sus propios horizontes. Está bien, fuiste clara, pero es cierto que la oferta por lo menos está del centro hacia la derecha, por lo menos la oferta más competitiva. Sí, y no tengo claro que la demanda, electoral, que los argentinos nos hayamos vuelto rabiosamente de derecha en general. Sí, pero que estamos demandando más pragmatismo. Esto que decía Cristina Fernández en el Estadio Único de La Plata, la gente quiere que le hagan la vida más fácil y que le resuelvan los problemas. Bueno, si estos no pudieron, vamos a probar con otros. Sí. Gila, te agradezco un montón por estar acá, donde nos podremos quedar charlando un montón. Te invitamos para repetir pospaso, preelecciones generales. Mil gracias. Gila Vilker, directora de la consultora 3.0.